Sara encuentra unas cartas. Encuentra unas cartas misteriosas. Son una historia de amor. Son una historia de amor trágica. Pero no está el final. No está el final de la historia. ¿Encontrará Sara el final de la historia de amor? El formato de este vídeo es fácil. Primero vas a escuchar la historia completa. La historia incluye las palabras más comunes en la lengua española. Ve el vídeo sin subtítulos. Escribe todo lo que escuchas, palabra por palabra. Puedes parar el vídeo y escuchar una frase otra vez. Segundo, vuelve a escuchar el vídeo y activa los subtítulos en español. Compara los subtítulos en español con tus notas. Tercero, vuelve a ver el vídeo otra vez y activa los subtítulos en inglés. Activa los subtítulos en inglés para comparar tu comprensión de la historia. Empecemos a escribir. Sara es historiadora. Estudia historia. Ella se centra en su trabajo. Es práctica y muy reservada. Y no cree en el amor romántico. Hace poco se ha mudado a una casa antigua en un pueblo tranquilo. La casa es grande y vieja, pero a Sara le gusta así. Un día, mientras arregla una estantería que está rota, encuentra un rincón secreto. Está lleno de cartas viejas y polvorientas. Está claro que llevan mucho tiempo ahí. Son de hace 60 años, de Elizabeth a Thomas, pero nunca fueron enviadas. Son muy antiguas, pero todavía se pueden leer las palabras. Algo curiosa, Sara comienza a leer las cartas una a una. Tratan sobre amor, un amor oculto. Según las cartas, Elizabeth debía casarse con un hombre rico, pero amaba a Thomas, un artista. Querían huir juntos. Sara tiene una nueva conexión con las cartas. Aunque no son sus cartas, siente que conoce a Elizabeth y Thomas. Pero la historia de las cartas no tiene un final, porque la última carta no dice lo que les pasó al final. Así pues, Sara decide averiguar qué pasó después. Habla con toda la gente del pueblo, personas mayores, personas jóvenes, todos. Aunque la mayoría no sabe, están interesados. Es un misterio sobre su propio pueblo. Entonces Sara se entera de una triste noticia. Elizabeth se casó con el hombre rico. El día siguiente, Thomas abandonó el pueblo con el corazón roto. Parece que su historia de amor terminó bastante mal. Pero Sara quiere saber mucho más. Sigue buscando sola, sigue avanzando. Además de visitar muchos otros pueblos, también habla con más gente. Incluso revisa periódicos viejos. Entonces algo cambia. Sara encuentra un gran cuadro. Parece que es de Thomas. El cuadro es de una mujer y un niño. La mujer se parece mucho a Elizabeth. Sara está muy sorprendida. El cuadro cuenta una historia a pesar de no estar completa. Todavía faltan partes de la historia. Después de encontrar el cuadro, Sara habla con la familia de Thomas. Dicen que Thomas nunca fue feliz de verdad en el amor. Pintaba mucho, especialmente a una mujer. Nunca supieron quién era. Sara piensa que puede ser Elizabeth. Se siente más cerca que nunca de la respuesta, más cerca del final de la historia de amor entre Elizabeth y Thomas.
De vuelta en su casa, Sara encuentra otra carta. Está escondida muy bien. La carta es de Elizabeth. Ella escribe que en realidad dejó a su marido. Después volvió a encontrar a Thomas. Los dos tuvieron un hijo. Fueron felices, aunque siempre en secreto. Tuvieron que esconder su amor toda su vida. Esta nueva carta hace que Sara se emocione mucho. Ahora por fin lo entiende. La historia nunca trató de grandes aventuras. En realidad, trataba de momentos pequeños, decisiones difíciles, un amor único. Es la historia de Elizabeth, pero Sara también es parte de ella ahora. Encontró las cartas, encontró la verdad. Después de tantos años, encontró la verdad sobre Elizabeth y Thomas. La verdad hace que Sara piense en su propia vida. Conoció a alguien especial mientras buscaba la historia de Elizabeth. Estudiar un idioma es mucho más fácil con contenido interesante y dinámico que te mantiene motivado, como esta historia o como los vídeos de FluentU. FluentU es una aplicación para aprender español con vídeos auténticos, como escenas de películas, clips de series de televisión, charlas TED y vídeos de música. FluentU tiene miles de vídeos, todos con subtítulos profesionales, por lo que siempre ves las definiciones correctas de palabras y expresiones en ese contexto específico, además de ejemplos de vídeos de hablantes nativos usando el vocabulario. FluentU también crea pruebas personalizadas y preguntas orales para asegurarse de que te acuerdas de todo lo que aprendes. Pruébalo ahora gratis. Simplemente apúntate a una prueba de 2 semanas usando el enlace en la descripción. Además, FluentU está de oferta ahora mismo, o sea que es el momento perfecto para probarlo. Ahora quiere intentar ser valiente, como Elizabeth. Quiere amar, sin ningún miedo. Al final, Sara llama a la persona que le gusta. Acuerdan encontrarse. Sara tiene esperanza. Ella ahora cree en el amor también. Piensa en Elizabeth y Thomas. Su amor fue fuerte. Duró a través del tiempo, a través de las dificultades y los problemas. Era un amor simple, pero siempre fue verdadero. Eso es lo que Sara quiere también. ¿Qué te pareció la historia? ¿Pudiste entender todo? Esta historia incluye las palabras más comunes de la lengua española, palabras que se usan todo el tiempo. Así que, si algunas palabras fueron difíciles para ti o tuviste muchos errores, no te preocupes. Escucha la historia varias veces para seguir practicando. Reprodúcela todas las veces que sea necesario hasta que logres entender todo sin pausar. A continuación, sigue practicando tu escucha activa con películas. Haz clic en este vídeo para mejorar tu español con historias.